poquito. ¿Será bueno o será malo descansar? Es bueno. Es bueno, ¿verdad? O sea, que descansar es bueno. Entonces, descansar, digamos, hay un área, el área física es bueno descansarla, pero el área espiritual no se puede descansar. Entonces, y eso es donde muchos han caído en el error en este tiempo, decir, yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? No necesito congregarme. Hoy voy a leer un poco menos la palabra, menos la Biblia, ¿verdad? Me voy a dedicar un poco más a las otras cosas. Me voy a dar un tiempo. No sé si ustedes han escuchado gente yo que me muevo en la parte evangelística y le pregunto muchas preguntas a las personas, ¿no? Y justamente yo estaba hablando con alguien que es cristiana, pero que está relajada. Ella me dice una palabra que es preocupante para nosotros los cristianos. Me dice, no, es que nosotros, me dice, tenemos que llegar a un consenso donde hay muchas personas que quieren alabar a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Llámese musulmanes o otras religiones, pero en realidad, me dice, alabamos al mismo Dios. Y en una medida ese es un tipo de lo que vamos a hablar del tema hoy, que viene. En la semana pasada estuvimos hablando de qué, si se acuerdan, de la herejía, ¿verdad? Sí. Y hoy toca la parte más profunda, que es la apostasía. ¿Y por qué es tan importante en estos tiempos? Porque justamente eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, la apostasía. Ahora, una pregunta, ¿será que desde que la iglesia empezó no ha habido apostasía? Sí. ¿Verdad que sí ha habido? Sí. Amén, Ajá. así es. ¿Quién fue el primero que se ve dentro de la iglesia que apostata? ¿Si me pueden ayudar? Pedro. Ajá. Que apostata, reversiblemente fue Pedro, ¿verdad? Ajá, Irreversiblemente fue Judas. sí, amén, Ajá. así es. Pero Pedro apostató reversiblemente porque él tuvo la oportunidad de volver a repetirse. Por eso es tan importante, porque yo sé que a través de las redes me van a escuchar hermanos que están quizás diciéndose, yo no necesito congregarme, ¿verdad? Yo no necesito tal cosa. Yo me encontré con un hermano de la iglesia a la que pertenecía antes, hace 4 años, por ahí, o 3 años y medio. Y dialogando con él me dice, no, nosotros entendemos, me dice que tanto mi pastor como yo entendemos que hay gente que se quiere quedar en casa y está bien, ¿verdad? Y ese es un tipo de pensamiento, ¿qué? Humanista. Humanista, un pensamiento humanista metido dentro de la iglesia. Y a veces, ¿por qué no se le quiere decir a la gente la verdad? Porque tiene miedo de que esa persona deje la congregación, aunque sea a través de la red, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí no para decir mi verdad, sino que para decir la verdad de Jesucristo. Y como dice el apóstol Sergio Enríquez, escrito está, ¿verdad? La palabra profética más segura. La enseñanza que vamos a dar aquí tiene que ver, si ustedes se van a dar cuenta, hay mucho texto bíblico, porque no tratamos de decir lo que nosotros pensamos. Aquí no es lo que yo piense, aquí es lo que la palabra dice. Amén, así es. Como yo le dije al hermano es que aquí no es cuestión si yo quiero o decido congregarme o no. La palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Amén, ¿verdad? así es. Ahora, si yo quiero obviar la palabra y yo digo, sinceramente, yo decido, pero no porque yo no quiero obedecer la palabra, esa es otra cosa, pero eso ya también es un principio de apostasía, en lo que se puede ir cayendo. Y así hay muchos hermanos dentro de las iglesias actualmente, ¿verdad?, que se van enfriando, pero bien que dice que de la palabra que les hablaba, de la palabra que estábamos hablando, ¿verdad?, el relajamiento. El diccionario Bain también dice que es aflojar, ¿verdad? O perder fuerza espiritual. También tiene que ver con distraer el ánimo, con algún descanso. Entonces, a veces cuando decimos yo quiero descansar en lo espiritual, o me quiero tomar 1 semana, 2 semanas de vacaciones, está bien tomar vacaciones en lo físico. O sea, nos podemos ir de vacaciones con la familia, está bien. Pero no descansemos el orar. No descansemos la comunión con Dios, porque cuando bajamos la guardia es cuando perdemos la fuerza. Porque si ustedes se dan cuenta, en este tiempo el ataque, nuestra lucha, como dice Efesios 6, ¿verdad?, no es contra carne y sangre, solamente, aunque tenemos también lucha con ellos. Sí, amén. Pero dice que nuestra lucha es contra ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces esas entidades no duermen y no descansan. Por lo consiguiente nosotros, por eso el Señor Jesús allá en el huerto de Getsemaní deja a los discípulos y él dice, orad, ¿verdad? Manteneos despiertos y orad, ¿verdad?, para que no caigáis en tentación.
Entonces, por eso es tan importante, en lo espiritual no podemos descansar, porque en la medida que continuamente estamos ejercitando nuestro ser espiritual, es cuando nos vamos fortaleciendo para cuando los ataques del enemigo vienen, a uno no lo encuentran relajado. Porque no sé si alguien aquí somos, bueno, yo soy ya un poco tengo 47 años, ¿no? Entonces me crié en mi país cuando se jugaba una cuerda. No sé si en su país jugaba cuerda. Y no se daban cuenta de que para entrar en esa cuerda había que tener ya un movimiento que uno no podía entrar de un solo, ¿verdad? Había como una preparación donde uno ya estaba activo. Y entonces uno entraba y se metía. Entonces, a veces pasa de que, le digo por mí mismo, en el proceso de cristiano que tengo, que voy para 5 años, yo cuando empezábamos a ir a la iglesia, nosotros, como yo no estaba tan ejercitado, llegaba y me costaba entrar, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso. A veces venimos, pero el que tiene ejercitado la parte espiritual viene y automáticamente se conecta con la parte espiritual del entorno, ¿verdad? Entonces, esa es aquella persona que se ejercita en las áreas bien importantes en este tiempo. Entonces, dando un poco esa introducción de lo que es la apostasía, ¿verdad? Antes de empezar, a mí siempre me gusta decir que es importante que ustedes sepan y que los que me escuchan por la vez sepan de que yo soy responsable de lo que yo digo, no lo que ustedes entienden. Por lo consiguiente, tengo ese cuidado de tratar de decirlo lo más claro posible lo que digo, para que no se malentienda, de que a veces podemos dar temas acá y hoy a través de las redes lo mal confunden y malentienden sin haberlo discernido y sin haberlo mirado totalmente a veces el video, y la gente nada más mira una parte y dice, este está hablando de algo que no tiene congruencia, ¿verdad? Pero si usted está a través de las redes y está viendo, dése la oportunidad de ver toda la enseñanza. Obviamente, si usted no tiene el conocimiento, hay un tiempo para uno poder estudiar y discernir, ¿verdad? Así que si se ponen de pie y me ayudan a orar, porque este es un momento importante para que el Señor ponga en mis labios la palabra, pero ponga miel para que la puedan escuchar y la puedan digerir, así como dice en el Salmo 119, versículo 104, ¿verdad? Cuán dulces son a mi palabra, tus palabras, más que la miel a mi boca. Para que la palabra que el Señor trae a través de esta enseñanza sea miel para su boca, porque acuérdese que cuando el Señor venga va a venir buscando miel y leche, o leche y miel debajo de la lengua de la novia. Así que si no tenemos leche y miel debajo de la lengua, no vamos a ser arrebatados. Por lo consiguiente, necesitamos tener doctrina, porque también en el tiempo es donde vienen muchas falsas enseñanzas, donde el que no está cimentado va a ser movido por vientos de doctrinas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti, Señor, como necesitado primero, y sobre todo para que pongas en mí tanto el querer como el hacer, para que la buena palabra, que es tu semilla en esta noche, Padre, sea sembrada en el corazón de cada hermano, Señor, que ha venido aquí para recibir tu palabra, tu enseñanza, Señor, para que a través de tu enseñanza ellos puedan crecer y madurar para llegar a esa estatura del varón perfecto que todos anhelamos, Padre. Te pido, Señor, que la unción magisterial a través de la unción de enseñanza venga sobre mí y que sea tu Santo Espíritu el que tome mis labios, Señor, el que pueda formar y formular este mensaje para que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí, proveyendo toda la necesidad y las herramientas que todos mis hermanos aquí necesitan, Padre, para que a través del ministerio de magistral, Padre, que es representado por el halcón, Señor, que mi boca sea como el pico de ese halcón, que cincele en el corazón de cada hermano, Señor, para que pueda ser instruido, para llevar la buena semilla dentro de su corazón, para que dé fruto al 100%, no solamente dentro de su corazón, sino que bendiga a su familia, que bendiga a su casa, que bendiga su ciudad, Señor, y que bendiga incluso todo el país y todo el mundo a través de su testimonio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús también venimos declarando a todas las potestades del mundo de las tinieblas que estamos bajo autoridad, Padre, que estamos bajo autoridad apostólica, bajo autoridad profética, bajo autoridad evangelística, bajo autoridad pastoral y bajo autoridad magistral. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, gracias. Amén, amén y amén.
Sí, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Porque como dice la Biblia, dile al débil fuerte soy, ¿no? Así que en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros a través de esta semana, el Señor, yo digo el Señor me ha bendecido mucho porque esta semana el Señor me ha enseñado mucho. Aunque hemos vivido procesos como familia, ¿verdad? Pero los procesos es cuando uno de verdad ve cuando la fe madura. Y qué tanta madurez hay en uno, ¿verdad? Cómo uno reacciona a las situaciones cotidianas de la vida cuando viene una enfermedad y lo toca a uno, ¿verdad? Ahí es donde se ve verdaderamente la fe. Entonces, que no solamente la fe sea allá cuando está todo bien, ¿verdad? Y uno dice, aleluya, gloria a Dios, como dice una alabanza por ahí, ¿no? Y hay que darle la gloria y la honra a Dios también en los tiempos, como dicen la prueba, lábale, ¿no? Dice la alabanza, ¿verdad? ¿La han escuchado, no? Sí, amén. Entonces, que el Señor nos ayude en cuanto al tiempo también, porque la vez pasada el pastor me dio 5 horas, pero nada más me tomé 1 hora, creo. No, son mentiras, nada más. Esperamos estar aquí los próximos 35 minutos, ¿ok? Gloria a Si Dios. me acompañan, entonces, venimos hablando, como todos sabemos, pertenecemos a los ministerios de Benecer, ¿verdad? Los hermanos que vienen de México, obviamente, imagino que ya tienen la doctrina, y no sé si ellos ya un poco conocen o ya tomaron toda la enseñanza, pero dice, aquí tiene que ver con la apostasía, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, es una involución de uno que era oveja y se está convirtiendo en ¿qué? En un lobo. Entonces, ¿cuántos hermanos en este tiempo están involucionando en vez de evolucionar en el Evangelio? Involucionan. Y usted lo ve hoy en salmistas que hace 5 o 10 años eran fieles al Señor y predicaban un Evangelio que cuando se paraban en un lugar decían, el pecado es pecado y el pecado no es pecado. O lo que es pecado, ¿verdad? Pero ahora se paran en una plataforma del mundo o de Egipto y cuando les hacen una pregunta que tiene que ver con cómo van a quedar ellos ante el mundo, ellos prefieren estar contentos con el mundo y decirle sí al mundo y le dicen no a Cristo. Por lo consiguiente están cayendo en una apostasía. Y este es el tiempo para que cualquier salmista que me va a escuchar a través de la red en algún momento se pueda arrepentir todavía. Amén, aleluya. Y volverse al camino. Sí, amén. Porque allá en el libro de Job dice que aun cuando el árbol ha sido cortado, dice que al olor del agua reverdecerá. Entonces, si usted, hermano o hermana, ha caído en algún desazón, que se ha apartado del Señor, que de alguna manera usted tiene dudas, este es el tiempo de que usted todavía se arrepienta y vuelva. Digamos, hablamos, yo sé que aquí no vemos ninguno, pero a través de la red yo sé que hay muchos, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando para la red, así que dice, pero uno de los textos básicos que vamos a utilizar dice, pero nosotros no somos como de los que retroceden, ¿verdad? Amén. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es. Hebreos 10:39. Entonces, si usted no tiene papel y lápiz, usted puede pedir para que anoten los textos, porque es importante que después de que yo dé una enseñanza o cualquiera dé una enseñanza, uno después vaya y escudriñe, ¿será que dice eso el texto? ¿Será que no lo dice, verdad? Porque usted no me cree a mí, usted tiene que creer en la palabra profética más segura, ¿verdad? Yo como humano me puedo equivocar, pero la palabra no se equivoca. Así que aquí dice, en la introducción dice que la carrera del cristiano inicia en el momento de arrepentirnos y creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, y culminará cuando, después de haber sido probados por diversas pruebas, hayamos salido aprobados y nos pongan este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso está en 2 de Timoteo 2:19, ¿verdad? Esa parte de la escritura, la que estamos viendo ahí. Entonces, aquí vamos a ver la palabra apostasía. Es una palabra griega que viene de la G646 del Strong, ¿verdad? El diccionario Strong, que significa deserción. O sea, el que apostata no es aquel que nunca creyó. El que apostata es aquel que creyó y que tuvo fe y que gustó de la buena palabra, dice la palabra profética más segura, ¿verdad? Amén. Entonces, dice que
Dice eso, apostatar de la verdad también se deriva de la palabra griega apostación, la G647 del Strong, ¿verdad? Que significa algo separador, divorcio, carta de divorcio. Otro término utilizado en la palabra griega también, afistemi, la G868, ¿verdad? Que significa instigar a la revuelta, desistir, desertar, llevar, apartar, apostatar. El diccionario Vine explica que afistemi es un verbo que cuando se usa intransitivamente significa mantenerse apartado, apartarse o apostatar. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra apostatar significa muchas cosas. Entonces dice, solamente los que han conocido la verdad, experimentado el nuevo nacimiento y disfrutado de la compañía del Espíritu Santo, del lavamiento de su conciencia y de la revelación con Dios, son susceptibles de caer en apostasía, ya que nadie puede divorciarse de la fe si nunca la ha tenido. La apostasía no es un acto que se da de un momento a otro, sino que más bien es un proceso en el cual el cristiano comienza apartándose del Señor y por último llega a divorciarse de la fe y a devolverla para su propia perdición. Entonces aquí claramente cuando vienen los debates, la salvación se pierde, no se pierde, ¿verdad? Y en realidad cuando a mí me preguntan eso, la salvación no se pierde, es uno el que la entrega. La salvación no se pierde porque la salvación la dio Cristo. Amén. Pero nosotros somos el que podemos caer e involucionar en esta parte negativa para en algún momento renunciar, como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que en un momento el Señor le dio carta de divorcio por eso. ¿Por qué? Por la involución que tuvo Israel. Entonces nosotros tenemos que aprender de la sombra y figura de lo que el pueblo de Israel vivió. Primero, que se separó en dos casas a través de la desobediencia de Salomón, ¿verdad? Y después toda la casa del norte totalmente fue separada de Dios y hasta el día de hoy no volvió y no ha vuelto. Ajá. Por lo consiguiente, nosotros no queremos cometer el mismo error que cometió Israel, ¿verdad? Entonces, si quería la última, ¿ya la tomó? Okay. Entonces, el arte de servir, ¿verdad? En este tiempo también, si ustedes se dan cuenta, viene un tiempo donde el hombre se preocupa mucho por la parte intelectual. Usted ve los púlpitos llenos de personas que tienen mucha palabrería y de mucho humanista, pero no hay mucho texto de la palabra. Y podemos dialogar. Yo me moví antes en el mundo secular dentro de una industria donde a nosotros nos daban conferencias y uno aprendía a dar conferencias, ¿verdad? Y uno aprende muchas cosas de lo que es filosofía y de lo que es humanismo. Pero a lo consiguiente, dentro del mundo de nosotros, del cristianismo, del mundo evangélico, todas esas cosas son humanas. Entonces es como un entretenimiento y el arte de servir que la gente aprende hoy en las iglesias, mira a dónde lleva a la gente, a un precipicio. Y por lo consiguiente a caer ¿dónde? Llegar a caer hasta en la apostasía y por último a caer lamentablemente hasta el infierno, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante. Dice, en algunos casos el apóstata logra por misericordia arrepentirse, ¿verdad? Entonces por eso es que me gustaría en esta noche hacer hincapié en la oportunidad que el Señor da de arrepentirse. Si es que alguno de nosotros, incluyéndome a mí, en algún momento me encuentro en esa posición de yo poder apostatar de algo que el Señor dice, porque a veces tenemos la palabra profética más segura y alguien nos dice algo y entonces dice, no, pero es que eso no quiere decir eso, ¿verdad? Entonces comenzamos a negar la palabra y queremos acomodar la palabra a veces al estado en que nosotros estamos. Así es. ¿Verdad? Yo dialogo con personas y a veces me dicen, no, es que, ¿será que el Señor no me quiere que me congregue? ¿Verdad? Cuando la palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿ve? Entonces, en alguna manera queremos desobedecer esa palabra porque nos conviene a nosotros. Entonces, porque nos confronta. ¿Verdad? Entonces, esta es la oportunidad de aquel que sí ha caído en apostasía, hermano que se encuentre por ahí, ¿verdad? Que vea la figura del apóstol Pedro, que en el momento que él apostató, pero que él vino a su corazón el arrepentimiento y él alcanzó la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Y él fue restaurado y por lo consiguiente él no perdió lo que el Señor tenía para él. Así que dice,
arrepentirse y volverse a Dios y es restaurado, este es el apóstata reversible, ¿verdad? Porque en la siguiente enseñanza vamos a tocar la apostasía irreversible y lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquí todavía no hemos llegado a eso. Aquí se va involucionando la persona. Pero de lo que se trata es que a través de esta enseñanza, cualquiera que esté ahí pueda acordarse de que la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, arrepentirse para que sea restaurado. Amén. A través de un proceso dentro de la iglesia para que el pastor de la iglesia lo ayude en ese proceso. Así que regresa y se pierde, dice irreversiblemente. Para eso podemos leer Hebreos 6 del 4 al 6. No sé si me lo puede poner, hermano, o si no me lo lee alguien. Hebreos 6 del 4 al 6. Este es el apóstata irreversible, el que vamos a hablar acá. El proceso de la apostasía comienza entonces cuando se le da lugar al pecado. Si alguien me lee Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Santo. Entonces ahí ya vemos a personas que cayeron en una apostasía irreversible. Ahí ya no hay retroceso. Santo. Es cuando Dios ya le dio la espalda y ya no hay, ya el corazón está tan endurecido que él ya no se va a arrepentir. Santo. Y por eso es que ya no tiene, perdón ya, porque ya el Señor ya no puede venir y volver a morir, porque él ya murió. Sí, amén. Y como ellos no reconocen que a través de esa muerte ellos todavía pueden alcanzar misericordia, ya no hay otra forma de que el Señor venga y vuelva a pagar de vuelta, porque él ya lo pagó. Pero eso es lo que el texto quiere decir en realidad ahí. Entonces, dice, una de las cosas que hace, ¿verdad? El proceso de las consecuencias del pecado, lo que estamos hablando, es de que nos aparta de Dios, y para eso podemos leer Hebreos 3:12. Si alguien me lee Hebreos 3:12, y después nos endurece el corazón, Hebreos 3:13, y produce muerte, Romanos 6:23. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Y el 13. Entonces es el 13, Hebreos 13. Entonces ahí nos muestra que como el corazón se endurece, ¿verdad? Y cuando el corazón se endurece, ¿qué nos hace? Nos aparta de Dios. Así es. Entonces, si alguien me lee Hebreos 12 para ver... Yo leí el 12. El 12, ok, estamos bien. Entonces, nos aparta de Dios el corazón endurecido. ¿Cómo se endurece el corazón? Hebreos 13, ¿verdad? Amén. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Ahí está. Entonces, el corazón se endurece, ¿verdad? ¿Por el engaño de qué? Del pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, a través del pecado podemos ser engañados. Por eso es tan peligroso el pecado no confesado, ¿verdad? Porque el pecado no confesado se va acumulando y crea como una coraza en el corazón de nosotros. Cuando comenzamos a caer en eso, nosotros podemos decir, bueno, el Señor no me está corrigiendo, ¿verdad? Ajá. Y hay un peligro, es simplemente que el corazón se está endureciendo. Entonces produce muerte, Romanos 6:23. Poder en Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Amén. nuestro Señor. Sí, Entonces amén. la paga del pecado es muerte. Entonces, por lo consiguiente, cuando se comienza a caer en la apostasía, es involucionar en el pecado. Se supone que nosotros deberíamos de estar apartados del pecado. Ahora, aclarando este punto acá, es importante que lo aclare, porque no es que el pecado todavía no nos alcance, porque el pecado todavía nos alcanza porque tenemos pie de barro. Nosotros vamos con la mirada en Cristo y vamos caminando, ¿verdad? Pero la debilidad todavía del hombre está, todavía el pecado nos logra alcanzar, y a veces puede ser que todavía las rodillas se doblen, pero la Biblia dice que tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Como Pedro era la figura cuando se estaba hundiendo en el mar. Entonces es simplemente pedir la misericordia, ¿verdad? Y en el nombre de Cristo Jesús, pues todo es posible para nosotros. Amén. Dice, es por ello que en primera de Juan 2:1 al 5 nos dice que si alguno ha pecado, abogado tiene en Jesucristo el justo. El cristiano nunca debe guardar o encubrir sus pecados,
porque no prosperará, según Proverbios 28:13. Entonces, si encubre su pecado, su corazón comenzará a endurecerse y caerá en incredulidad. Era lo que leímos en Hebreos 3:12. Y seguirá pecando, cayendo de esta manera en impiedad. Romanos 1:18. Para eso, si alguien me busca Romanos 1:18, por favor. Gloria al Señor. Bendito Dios. El que lo tenga primero, no se preocupe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Amén. Entonces ahí ve Romanos, todo el capítulo 1 de Romanos, todo ese Romanos del 18 hasta que termina el capítulo, habla de los hijos de desobediencia, ¿verdad? O del hombre que se apartó y se fue, él los entrega, dice, a una mente reprobada, ¿verdad? El mundo pagano sin Cristo. Sí. Entonces su corazón, como dice incredulidad, Hebreos 3:2, lo que estamos hablando. Y aquí juntamente con Romanos 1:18 tenemos otros varios versículos que es 2 de Timoteo 2:16, por si lo quieren apuntar. 2 de Timoteo 3:8, Tito 2:12 y 2 de Pedro 2:10. Todos estos textos están alineados con la enseñanza. Por cuestión de tiempo no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero si usted los escribe y usted llega a su casa y entonces los escudriña, y entonces usted ahí va a poder aprender un poco más. Porque de esta palabra hemos hablado mucho, la palabra impiedad. El pastor la semana pasada creo que preguntaba qué es la palabra impiedad. Y aquí va a ver usted todas las acepciones de la palabra impiedad. Porque la palabra impiedad es lo opuesto a la piedad, ¿verdad? Alguien impiedoso, dice que el término griego es asedia, ¿verdad? De la G763 del Strong, ¿verdad? Que significa impiedad, maldad, perversidad, impío, malvado, de las raíces hebreas rasha, resha y risha, que significa estar equivocado, perturbar, violar, apartar impíamente, injusticia, malo o mal moral, falso, impío, inicuamente, iniquidad, maldad, malo, dañar, una persona activamente mala, ajeno a condenar, dice culpable, delincuente, malvado, pecador, perverso, maltratar. Santo. ¿Se imagina cuántas acepciones tiene la palabra impiedad? Entonces, y aquí todavía podemos añadir una larguísima, porque cuántas cosas podemos hacer nosotros en piedad que no los hacemos y nos convertimos en impiedosos. Así es. Entonces, de esta manera su consecuencia dice que fue lavada en el bautismo de agua, ¿verdad? De Romanos 6:4, lo que habla de Hebreos 10:22 y de 1 de Timoteo 1:19, irá involucionando. O sea que cuando nosotros somos lavados en el bautismo, en vez de evolucionar hacia la madurez, hacia la estatura del varón perfecto en la parte espiritual, si caemos en este tipo de apostasías, podemos involucionar hacia abajo. Entonces, por eso es tan importante esto. Así que, dice, irá involucionando hasta que llegue la conciencia se cauteriza, ¿verdad? O sea que eso es lo que hablamos, de que crea como una coraza, de que ya la conciencia, a veces, yo lo hablaba la semana pasada, creo que, o cuando hablé en otro tema creo que lo hablé, que llega un momento donde la conciencia ya ni siquiera nos recuerda que hicimos algo malo. Porque en el principio, cuando alguien comienza a hacer algún pecado, la conciencia dice, no, pero está mal. Pero imagínese usted un asesino que asesina todos los días, llega un momento donde él ya no escucha la conciencia. Pero en el principio sí. Entonces ya la conciencia está caracterizada, ¿verdad? Entonces, dice, y ya no se sienta mal de pecar. Eso es lo que está hablando. Y de ahí estamos hablando de Romanos 1:21, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que ahí tiene la conciencia ¿qué? Cauterizada. ¿Verdad? Y usted lo encuentra este texto en 1 de Timoteo 4, verso 1 y 2. ¿Verdad? Es justamente lo que leí actualmente. Entonces,
la doctrina de Balaam conduce a la iniquidad, ¿verdad? Y esa es una de las cosas, el otro día hablamos con el pastor de eso, que es una de las cosas que más se mueve dentro de las iglesias ahorita, la doctrina de Balaam. Y alguien aquí, yo sé que el pastor sabe, pero fuera del pastor, ¿alguien me puede dar una idea de qué es la doctrina de Balaam? No, si no sabe. ¿Ah? La doctrina de Balaam. Balaam era un profeta, dice que era el vidente de los ojos abiertos. ¿No se recuerdan la doctrina de Balaam? ¿Por qué Balaam es mencionado en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice a las iglesias, a una de las iglesias, pero tengo contra ti que tienes la doctrina de Balaam? ¿Verdad? Un poquito la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es aquella doctrina donde el pueblo es el que gobierna o el que dice qué hacer. Y nosotros tenemos un gobierno teocrático, Así es. donde Dios es el que dice qué hacer. Entonces Balaam era un vidente que Dios utilizó y que fue contratado por un rey que era enemigo del pueblo de Israel para que lo maldijeran. Y cuando Balaam se para frente a Dios y le ora y le pide ir a maldecir al pueblo, el Señor le da una orden de que no. Pero Balaam, a pesar de recibir la orden, Balaam va en contra de lo que Dios ya le había dicho y le vuelve y le pregunta, porque cada vez le llevaban regalos más costosos. Entonces esa es una doctrina que se acomoda a lo que el mundo quiere. Eso es lo que estamos hablando, de lo que el mundo quiere. Tener contento al mundo y tener contento a toda la congregación, que nadie se enoje. Santo. Y entonces la doctrina de Cristo no es así, porque Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino que vine a traer espada, ¿verdad? Así Sí, es. amén. Entonces, es la doctrina de Balaam un poquito, es más profunda, hay muchas cosas ahí que enseñar. Sí. Dice, y él cae en iniquidad, pierde el amor por la verdad, no pudiendo permanecer en ella. Recordemos que es una de las definiciones de apostasía. Es apartarse de la verdad. La palabra iniquidad viene de las raíces hebreas abón, de la H5771, que significa perversidad moral, no perversidad, mal, moral, falta, iniquidad, maldad, impío, inicuo, iniquidad, injusticia, aflicción, vanidad, depravado, deshacer, distorsionar moralmente. Todo eso significa la palabra Sí. iniquidad. Entonces, esas fueron las cosas que cayó Balaam. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque si le ponemos nosotros, por ahí como dicen, la lupa por lo menos, a cada una de estas acepciones, en algún momento nosotros estamos expuestos a caer en eso si nosotros no estamos ejercitados en la parte espiritual. Sí. Van a haber momentos donde el enemigo es tan astuto que constantemente trabaja y él conoce las partes débiles de cada uno de nosotros, porque normalmente o siempre se asigna a un espíritu generacional de la familia que conoce las generaciones. Por lo consiguiente conoce las debilidades de uno y por ahí es donde él ataca para ver en qué momento uno tiene siquiera una pequeña hendidura abierta para ahí poder entrar, y por ahí viene el golpe, ¿verdad? Así es. Entonces dice, y de la palabra griega anomai, ¿verdad? Que es la G458 del Strong, que significa legalidad, violación, ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, transgresión, y de la palabra adikia, de la G93 del Strong, que significa injusticia legal, acto moral de maldad, de carácter, otro carácter fuerte también sería eso, vida o vida en acción, iniquidad, injusto, maldad, malo o agravio. Entonces, cuando profundizamos, eso es lo que yo hablaba con el hermano que me encontré, que pertenecía a la iglesia a la que antes yo que pertenece. Cuando hablamos del beneficio que ahora, y de la bendición de ahora poder profundizar a través del griego y el hebreo, ¿verdad? Porque cuando uno ve la palabra iniquidad, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo leí la Biblia la primera vez, o cuando leí la palabra iniquidad, yo pensaba que era maldad nada más, ¿verdad? Pero cuando viene todas las acepciones, uno se da cuenta de qué tan importante es ver abajo de la letra, Sí, amén. ¿verdad?
Amén. Dice que otra de las características del proceso de apostasía es el amor al dinero. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 6:10. Si alguien me lee 1 de Timoteo 6:10. Poderoso Dios. Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. O sea que aquí la palabra, aquí el apóstol está diciendo que por el amor al dinero muchos se cayeron en ¿qué? En apostasía, ¿verdad? O sea que muchos se desviaron por el amor al dinero. Y a veces como nosotros los cristianos podemos involucionar en eso. Porque a veces el Señor nos da un buen trabajo, nos da un buen negocio, por ejemplo, y nosotros podemos decir, bueno, yo en vez de servirle al Señor más ahora, le sirvo menos. Santo. Y entonces comienza a venir esa involución en la bendición que nos dio Dios y dejamos al que nos bendijo. Amén, así es. Yo le decía a unos hermanos el otro día, porque ellos tienen un buen carro ahora, ¿verdad? Y yo le pregunté, me imagino que ahora usted le da más gloria a Dios en la iglesia. Me dice, hoy cuando menos tiempo tengo de ir a la iglesia. Entonces ve, aquello que era bendición para él se convierte en un tipo de idolatría y por lo consiguiente la idolatría también es parte de la apostasía. Así que dice, el cual algunos se apartaron de la verdad, ¿verdad? Esto va de la mano con no proveer para los de su casa. Aquí viene otro tipo de apostasía que a veces pensamos que no. Para eso si alguien me lee 1 de Timoteo 5, versículo 8. Aquí también dice de que aquel que no provee para los de su casa es como que niega la fe. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, también aquí aquel que, todo hermano que me escucha a través que se dice cristiano y no provee para su familia, si tiene hijos, y de alguna manera antes de conocer a Cristo, él no conocía estas leyes, ¿verdad? De lo que habla la palabra del Señor, pero que ahora la conoce y tiene hijos que no están dentro del matrimonio y él no provee para esos hijos, también a él le cae esta palabra. Por lo consiguiente, por eso es tan importante que conozca las Escrituras para que usted se arrepienta, vuelva y comience a practicar la palabra. Así que, dice, cuando se ha abandonado el amor y la verdad, la palabra del Señor dice que son entregados a un espíritu de error, ¿verdad? Para que crean a la mentira y estos los conducirá a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que habla 1 de Timoteo, que ya lo vimos 4.1, ¿verdad? Y de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 1.27, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, es de lo mismo. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? Dice que espíritus de error, ¿verdad? Dice que son entregados ¿a qué? A espíritus ¿a qué? Lo primero que han hecho dice que cuando se ha abandonado el amor a la verdad. Entonces, ¿cuál es el proceso primero? Se abandona el amor a la verdad. Y cuando uno abandona el amor a la verdad que viene después, dice que entonces, dice que a la verdad, dice, el Señor dice que son entregados a un espíritu de error. Entonces, el proceso primero es abandonar el amor a qué? A la verdad. Y entonces son entregados a un espíritu de error. Para que a través de esa involución, entonces después ellos escuchen ¿qué? Doctrinas de demonios. Ajá. Ve que no pasó, no es que un cristiano venga y escuche la doctrina de demonios de la noche a la mañana. Es que involucionó en eso, en el proceso de qué? De dejar de practicar la verdad. O eso es lo que hablaba con alguien yo esta semana pasada, de que a veces hay un pecado que está expuesto, ¿no? De alguien que nosotros conocemos y a veces nosotros por miedo a perder la amistad no le decimos que lo que está practicando es pecado. Sí, amén. Y a veces no le damos la oportunidad de él arrepentirse. Sí, es. Y porque a veces la gente dice, bueno, se puede enojar, yo porque meto en su vida, ¿verdad? Nosotros no vamos a condenar a la persona, solamente vamos a poner en evidencia que lo que está practicando es pecado. Amén. Y en el amor, dice el apóstol también, que los que son espirituales, dice que tenemos que restaurar a los que están caídos, ¿verdad? Sí. Siempre dice, con temor y temblor, no vaya a ser que nosotros también seamos tentados en lo mismo y caigamos nosotros. Así que no se trata también de ir con de decirle, tú estás en pecado, te vas a ir al infierno. Eso no es el evangelio.
Aquí yo sé que hay muchos que lo predican en la red y ahí tienen muchos seguidores a través de eso, pero nosotros no predicamos eso. Amén. Así que, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, obviamente Amén. también es un Dios de justicia y de Amén. leyes. Sí, amén. Así que, asimismo dice, escucharán los argumentos de la falsa ciencia. Pero la falsa ciencia, ¿cuál es? En este tiempo se mueve mucho también un mover profético falso, donde a iglesias van y le dicen así dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué tal cosa? Que tú traes a $1,000 al altar y entonces el Señor te va a prosperar Con 10,000. con 10,000. Ajá. Entonces, ¿cómo es que yo cuando empecé en el Evangelio y comencé a estudiar todas las denominaciones, a mí me costaba entender cómo cristianos estaban sentados ahí y el predicador o el que estaba ministrando aquí decía, traiga tanto, que necesito cuantos valientes acá que traigan una ofrenda de 1,000, ¿verdad? Otros de 5,000, y aquí apártenme los de tal cosa. A mí me costaba creer que personas que conocían la escritura dijeran amén a eso. Y no solamente eso, no que fueran como corderos al matadero, o como cabritos, vamos a decir la palabra más correcta, ¿verdad? Al matadero. ¿Por qué? Porque no tenían ¿qué? Discernimiento y no tienen doctrina. Por eso la doctrina es tan importante porque es la raíz que echa hacia abajo. Y por eso que el Señor viene a buscar una iglesia que tenga leche y miel. Y leche es doctrina. Y si la persona no tiene doctrina, esa persona va a estar así tambaleando y le va a pasar lo de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes imprudentes, que no va a tener ¿qué? Aceite. Amén. Entonces, la falsa ciencia es la que habla 1 Timoteo 6:20 al 21, ¿verdad? Al escuchar estas doctrinas heréticas, negarán la doctrina apostólica que habían recibido y creído y no soportarán la sana doctrina, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro 3:14 al 16. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esto lo dice 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3 al 4. Así que en este tiempo es donde, a través de las redes, ¿verdad? No se dan cuenta que hay gente que tiene sus predicadores predilectos y escuchan solamente el predicador que les gusta. Ellos no escuchan la palabra de Dios, sino que buscan al predicador que los haga sentir bien. Ajá. Y no buscan el que predique la verdad. Entonces, incluso a veces van a las iglesias y el pastor que les debería estar alimentando, no se alimentan de ahí, sino que se alimentan a través de las redes de diferentes, entonces cegan en diferentes campos. Y entonces al final terminan como yo siempre digo que como una piñata, ¿verdad? Lleno de confites todo por dentro. Ajá. Entonces, y si usted abre una piñata y se come todos los confites, lo único que le va a pasar es que le va a dar un gran malestar, ¿verdad? Entonces no hay alimento para hacer más. Entonces dice que se amontonarán maestros, ¿verdad? Vimos esa parte. Entonces, el último paso es negar su fe. Dice que para esto los cristianos ya no hay más ofrenda por el pecado, puesto que han pisoteado la sangre del Señor. Amén. Y han afrentado al Espíritu de gracia. Y ya no quedan para ellos más que una horrible excepción de juicio. Eso es lo que leímos en Hebreos 6, de los que gustaron, ¿verdad? O sea, que tenían todo eso. Y ellos mismos decidieron voluntariamente involucionar. Por lo consiguiente, para que ellos se pudieran salvar, tendría que venir Cristo y morir de vuelta. Así es. Pero como ya no, eso no puede ser, por eso es que ellos ya no pueden alcanzar salvación, y por eso son aquellos que les dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Santo. Entonces nosotros no queremos caer en eso y que el Señor nos guarde siempre, Sí, pero amén. manteniéndonos nosotros en la palabra, dice la Biblia, dice de ellos que más les hubiera valido nunca conocer el camino de la verdad. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y eso lo puede, este versículo sí lo vamos a leer, que es 2 de Pedro 2, del 12 al 21.
hay ciertos versículos que escogemos para que, porque son importantes a veces y como tratamos el Espíritu Santo es el que quiere de alguna manera enseñarnos en esta área, ¿verdad? Así que, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 21. ¿Alguien me lo lee? Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de las cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son como una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en su fiesta, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No puede ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto, siguen el ejemplo del profeta Balán, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Una muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo dominó. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominadas por ellos, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberle conocido, apartándose del santo mandamiento que le fue dado. Ay, santo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí habla de gente que conocían el camino, anduvieron en el camino y apostataron. Entonces, en este tiempo hay muchas cosas que se parecen en este tiempo, ¿verdad? Ustedes tanta gente tratando de guiar ciegos, guiando a ciegos, ¿verdad? Y personas supuestamente cristianos prometiendo cosas desde el altar y hablando de pura prosperidad y de cosas que no llevan a la salvación, donde no se prepara de que nosotros siempre decimos que el Señor está a las puertas, ¿verdad? Y una de las cosas es de que nosotros tenemos que estar preparados para la venida del amado, que lo anhelamos con nuestro corazón. Entonces, vamos a ver dos ejemplos rápidamente, porque ya el tiempo se me fue, pero vamos a ver la apostasía irreversible y la vamos a ver en Luzbel, ¿verdad? Yo sé que aquí todos sabemos que Luzbel, antes de ser Satanás, o diablo, o serpiente antigua, él fue Luzbel, o Luzbella. Este fue apóstata irreversible. Dice, una de las primeras cosas que le pasó a él, que se enalteció su corazón. Ezequiel 28:5. Si alguien me busca Ezequiel 28, y ahí vamos a ver la involución de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Y cómo la iniquidad llenó su corazón. Como lo mismo que ahorita está todo lo que tiene que ver con Babilonia, ¿verdad? Todo con la confusión, lo que estamos ahorita. Porque la iniquidad no es más que la reina del cielo, Babilonia, ¿verdad? La Babilonia ancestral. Entonces, ¿alguien tiene Ezequiel 28? Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas y las riquezas te han vuelto orgulloso. Entonces, en el versículo 5 dice, se enalteció tu corazón, ¿verdad? Ajá. En el versículo 17, corrompió su sabiduría. En el versículo 15 dice, la maldad llenó tu corazón. En el versículo 16, la iniquidad llenó su corazón. Entonces, aquí vemos la involución. Lo primero que él pasó, que fue, se le enalteció el corazón, o se le endureció el corazón, ¿verdad? Lo otro dice, corrompió su sabiduría. O sea, cambió la verdad por la mentira. Ajá, ¿verdad? Entonces, la maldad llenó su corazón, es el proceso involutivo. Y por último, la iniquidad llenó su corazón. Y por eso se hizo igual a Dios, quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Sí. Entonces, ahí fue la involución hasta que la iniquidad. Por eso cuando a él hicieron
la radiografía, Sí. ya dijeron, ya la iniquidad penetró su corazón. Y entonces ya él había caído en una apostasía irreversible. No permaneció en la verdad, según Juan 8:44, ¿verdad? El Señor dijo ahí que Él es padre de mentira, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de apostasía reversible, donde todavía hay esperanza. Para eso, si alguien me busca Mateo 26, Mateo capítulo 26, vamos a empezar en el versículo 30. Lo primero que en Mateo 26:30, Pedro tuvo una autosuficiencia. Si ustedes se acuerdan del texto, ahí el Señor le dice a Pedro, de verdad te digo que esta misma noche tú me negarás 3 veces, ¿verdad? Pero Pedro le dice, no Señor, yo iré contigo incluso hasta la muerte, ¿verdad? Este evangelio dice que también todos los demás dijeron lo mismo, ¿verdad? Ellos se creyeron autosuficientes en ese momento, pero especialmente Pedro, que estamos viendo acá, él se creyó autosuficiente, creyendo que él con sus fuerzas iba a poder. Y por eso la primera forma de actuar de Pedro cuando el Señor fue apresado fue sacar la espada y cortar la oreja del siervo, ¿verdad? Entonces, dice que falto de oración. Y vemos cómo el Señor les da les pide, dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, ¿cómo viene aquí uno involucionando? Puede caer en una apostasía reversible, es cuando uno se cree autosuficiente. Sí, amén. Y a uno no le da la gloria a Dios en todo. Yo el otro día mencionaba que a veces nosotros sabemos de que Dios nos ve a nosotros en todos los lugares, ¿verdad? Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Porque Él tiene la omnipresencia, ¿verdad? Sí, así es. Pero ¿cuánto nosotros tenemos la certeza todo el tiempo de que nosotros vemos a Dios en cada cosa que hacemos? No hay amén, ¿verdad? Por la palabra. ¿Sí me entendieron, verdad? Sí, O sea, amén. Dios nos ve a nosotros en todo, pero nosotros vemos a Dios en todo lo que hacemos. No. ¿Verdad que ahí no hay amén? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de llegar a esa madurez donde en cada cosa que nosotros hagamos, vemos a Dios. Yo estoy cortando, por ejemplo, usted está cortando el césped de su casa, usted ve a Dios ahí, en ese proceso. Usted ve a Dios en la grama, que dice cómo Dios creó esto, ¿verdad? Amén. Usted ve cualquier planta, cómo florece, usted ve a Dios en todo eso. Y uno aprende a dar la gloria a Dios en todo. Sí, amén. Entonces dice, amargura y ofensas contra los siervos. Y usted ve aquí cuando Pedro niega al Señor, ¿verdad? Cuando él está negando al Señor, que dice que no lo conoce, ¿verdad? Dice, se sentó en silla de escarnecedores, ¿verdad? Así es. Mateo Amén. 26:69. Usted se acuerda ahí que cuando viene la criada y le pregunta, él está sentado, dice a la orilla del fuego, ¿verdad? Él está sentado en silla de escarnecedores. Y eso es lo que condena el Salmo 1, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Amén. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Sí, no. Entonces ahí está el Salmo 1 también explica ahí un proceso involutivo de un cristiano, ¿verdad? Como el proceso primero que bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo, ¿verdad? Después que no se paró en el camino de los pecadores y por último que no se sienta. Entonces un proceso de escuchar, ¿verdad? Después de ponerle atención y de seguir a alguien y por último sentarse con esa persona. Así es. ¿Verdad? Niega al Señor 3 veces con juramento y maldición, Mateo 26:35. Pero ¿cómo es que Él alcanza misericordia? Dice que llora amargamente, se amargó pero se arrepintió, según Mateo 26:75. El Señor lo perdona y lo restaura. Y para la restauración de Pedro vamos a ver Juan 21 del 15 al 19, ese sí lo vamos a leer. Si alguien tiene Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Estoy casi terminando, así que... El primero que lo tenga me dice amén. Juan 21. Juan 21 del 15 al 19. Amén. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí,
¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez, le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Amén. Aleluya. Entonces ve ahí como Pedro alcanzó misericordia. Sí, amén. Entonces, Pedro lo había negado 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pregunta al Señor que si lo amaba? 3 veces. Eso también tiene una profundidad en cuanto al pastor, ¿verdad? Porque al pastor también le pregunta al Señor eso. Aquí al pastor que tenemos presente, el Señor le ha preguntado 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor quiere saber qué tanto amor siente por él, porque cuando hay tanto amor en las 3 dimensiones, o digamos de la figura de las 3 personas de la Trinidad, quiere decir que él va a ser un buen pastor. No un pastor bueno. ¿Verdad? ¿Verdad, pastor? Así que un buen pastor, no un pastor bueno. Entonces, porque el pastor bueno quiere tener contentos a la gente, el buen pastor quiere tener contento al que lo mandó. Amén, aleluya. Aleluya. Así que, En su nombre. entonces debemos cuidarnos de no apartarnos del Señor ni esconder pecados para que nuestro corazón no se endurezca, porque este es el inicio del proceso de apostasía. Recordemos que mientras haya deseo de arrepentirnos, todavía hay esperanza. Esto significa que aún no se ha caído en apostasía irreversible, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hermanos, esperemos y espero de que el Señor haya podido trabajar primeramente en mí, porque yo le aseguro que cada vez que uno enseña, aprende mucho más, porque uno tiene que ir en la profundidad y medita, y entonces se da cuenta de la importancia uno cada día de estar bajo cobertura, ¿verdad? Tenemos la bendición de estar bajo cobertura de Benecer, bajo cobertura apostólica, y obviamente lo otro importante es tener buenos pastores, ¿verdad? Que sea un buen pastor, no un pastor bueno. Entonces esa es la importancia. Así que esto a mí siempre me gusta hacer esta invitación antes de poder terminar acá. Creo que la vez pasada se me olvidó, pero siempre me gusta preguntarle, aunque por eso esta es una enseñanza, ¿verdad? No es una predicación evangelística, pero siempre me gusta preguntarle que si hay alguien que a través de esta enseñanza haya entendido o si ella no conoce al Señor, ¿verdad? Que este es el momento de que pueda decirle sí al Señor, de que si lo probó todo, si lo probaste todo, y todo allá afuera no te funcionó, sigue siendo, te das cuenta que hay un vacío que todavía lo tienes ahí, por más que tengas todo lo de afuera, y todavía te sientes solo. Pero si la otra parte es todavía, si estás en un proceso donde ya piensas que al final que no hay esperanza, que te fuiste demasiado lejos en el pecado, ¿verdad? Sin conocer a Cristo, pero que ahora a través de esta enseñanza tú te diste cuenta de lo que hablamos al principio, de que el Señor, qué tan glorioso el Evangelio, que el Señor vino y pagó por nosotros. Así que esta es la oportunidad que si no has conocido al Señor, que lo aceptes. Solamente tienes que decir esta oración digamos en tu soledad, donde te encuentres, solamente puedes decir: Señor, ven a mi vida, ¿verdad? Perdona mis pecados y acepto como mi Salvador y te recibo como mi Señor. Haz en mí de ahora en adelante un nuevo hombre. Y si tú puedes decir esta oración y lo crees en tu corazón, tú has recibido al Señor Jesucristo, por lo consiguiente la salvación. Sí, así Señor. Y si hay algún hermano que está en el proceso de caer en apostasía, por favor, yo le pido en el nombre de Jesús que este es el momento de que se arrepienta. Amén. Y de que vuelva al camino para que alcance misericordia. Amén. Y si hay algún pecado no confesado que tiene que ver con apostasía, con rebelión, él todavía está en la oportunidad, porque el tiempo está cerca y los tiempos son peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, así que esperamos de que
el Evangelio los pueda alcanzar y que el nombre del Señor sea glorificado. Así que si me acompañan, me gustaría terminar con una oración y después le cedo el tiempo al pastor. Así que si se ponen de pie, por favor, nos vamos a... Y en el nombre de Jesús, hermanos, les pido que si alguno de ustedes que se encuentra aquí necesita oración, ministración, que tiene alguna necesidad, ¿verdad? Y que de alguna manera cayó en algún pecado y que piensa, el enemigo es experto en decirnos al oído qué tan frágiles somos y quiénes éramos en el pasado. Pero también tenemos un Señor Jesucristo glorioso que nos dice a nosotros que Él ya nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales. Por lo consiguiente, hay que al enemigo contéstele con el escrito está, como el Señor Jesús le dijo, escrito está, ¿verdad? Cuando Él le pidió que se tirara del pináculo del templo, Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hay que responderle con la escritura. Así que yo le pido en el nombre de Jesús que si usted tiene alguna necesidad, ¿verdad? Si usted se siente enfermo, si usted siente algo que usted sabe que no viene de Dios, para que toda planta que el enemigo ha querido plantar en usted sea desarraigada en esta noche a través de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que acompáñeme a la oración, interceda en este momento, démonos estos 5 minutos para poder interceder por personas que usted conoce, ¿verdad? Para que el Evangelio los alcance, familiares, yo no sé, alguien que usted conozca, que usted sabe que necesita a Cristo, pero que de alguna manera todavía no ha llegado ese Evangelio a él. Así que levante una oración conmigo, háblele del fruto de sus labios, dele la gloria primero. Así que, Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti, Padre, con un corazón necesitado, pero también